Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de confesiones de la vida real. Antes de sumergirnos en esta impactante historia que cambiará tu forma de ver el destino y el perdón, me encantaría saber desde dónde nos escuchas. Escribe tu ciudad en los comentarios, dale un me gusta a este video y suscríbete para no perderte ninguno de nuestros relatos cargados de emoción y misterio. Hoy presentamos una historia que demuestra que el pasado nunca se queda enterrado y que un encuentro fortuito en una noche lluviosa puede ser el inicio de una redención o de una verdad devastadora. Acompáñanos hasta el final, porque nada es lo que parece en la vida de Adrián Vance. La ciudad de acero y cristal siempre parece más despiadada cuando la lluvia cae con esa furia que intenta lavar los pecados de las calles, aunque todos sepamos que hay manchas que ni el diluvio más grande puede borrar. En lo alto de la torre de Vance Corp, Adrián Vance observaba el caos urbano desde su ventanal, sintiendo que el mundo era un tablero de ajedrez donde él ya había dado el jaque mate definitivo. Para Adrián, el éxito no era una meta, sino una armadura que lo protegía de cualquier rastro de humanidad o debilidad. Sus días estaban cronometrados, sus emociones calculadas en hojas de cálculo y su corazón, si es que aún latía bajo aquellos trajes de seda italiana, estaba bajo llave en una caja fuerte de alta seguridad. Sin embargo, esa noche el aire se sentía distinto, cargado de una electricidad estática que hacía que el vello de sus brazos se erizara sin motivo aparente. Al bajar al estacionamiento privado, el eco de sus propios pasos le devolvía un sonido hueco, una soledad dorada que aceptaba como el precio de su imperio. El motor de su auto de lujo rugió, pero al salir a la avenida principal, el tráfico se detuvo por completo, atrapándolo en una jaula de metal y luces rojas. Fue entonces cuando bajó la ventanilla, buscando un poco de aire real en medio de tanto aire acondicionado, y el destino decidió jugar su primera carta. A pocos metros, entre los charcos de agua sucia y el humo que emanaba de las alcantarillas, una figura pequeña y frágil desafiaba a la tormenta. Era un niño que no tendría más de 10 años, pero cuyo rostro reflejaba el cansancio de un anciano de 100. Lo que más impactó a Adrián no fue la pobreza extrema, sino el hecho de que el pequeño estaba sentado en una silla de ruedas maltrecha, usando sus delgadas manos para empujar simultáneamente las ruedas y un enorme carrito lleno de cartones y desechos metálicos que amenazaba con volcarse en cada bache. El contraste era obsceno, el hombre más rico de la ciudad, rodeado de cuero y tecnología, frente a un niño que cargaba el peso del mundo sobre 2 ruedas oxidadas. Adrián sintió un impulso irracional, una punzada de algo que no lograba identificar, y antes de que su mente lógica pudiera detenerlo, abrió la puerta del auto y pisó el asfalto mojado. El agua empapó sus zapatos de piel de cocodrilo al instante, pero sus ojos estaban fijos en el pequeño, que luchaba desesperadamente por sacar una de las ruedas de una grieta profunda en el pavimento. Al acercarse, el CEO notó que el niño llevaba una vieja chaqueta demasiado grande para él, con un parche descolorido en el hombro que le resultaba inquietantemente familiar. Al estar a menos de 2 metros, el niño levantó la cabeza y sus miradas se cruzaron bajo la luz mortecina de un farol que parpadeaba. En ese preciso instante, el pulso de Adrián se detuvo. Aquellos ojos almendrados y profundos eran un espejo del pasado, una réplica exacta de una mirada que él mismo había extinguido profesionalmente hacía casi una década. El niño no pidió limosna ni ayuda, simplemente lo observó con una mezcla de orgullo y desconfianza, mientras el frío calaba hasta los huesos de ambos, uniendo en ese rincón olvidado de la ciudad 2 mundos que nunca debieron volver a tocarse, pero que ahora estaban irremediablemente encadenados por un secreto que empezaba a latir con fuerza propia bajo la lluvia incesante de la metrópolis.
El silencio que se instaló entre el hombre poderoso y el pequeño recolector era más ruidoso que el trueno que acababa de retumbar sobre sus cabezas. Adrián se quedó petrificado, buscando en su memoria fotográfica el nombre que correspondía a esos rasgos, a esa forma tan particular de apretar los labios en una línea de determinación silenciosa. El niño, notando la fijación del extraño, intentó con un esfuerzo supremo liberar su silla de ruedas de la trampa del asfalto, pero el peso del carrito de chatarra lo arrastraba hacia atrás. Sin pensarlo, Adrián se agachó y puso sus manos en las ruedas metálicas, ignorando el óxido y el barro que manchaban sus manos impecables. Con un movimiento seco, liberó la silla, y el niño exhaló un suspiro de alivio que se convirtió rápidamente en una tos seca y dolorosa que pareció sacudir todo su pequeño cuerpo. ¿Estás solo?, preguntó Adrián, y su propia voz le sonó extraña, carente de la autoridad habitual y teñida de una vulnerabilidad que lo asustó. El pequeño lo miró de arriba abajo, evaluando el traje empapado y el reloj, que valía más que toda la calle donde se encontraban, y respondió con una madurez que ningún niño debería poseer. «Nadie está solo cuando tiene trabajo que hacer, señor». El comentario fue como una bofetada de ironía. El CEO de la mayor empresa tecnológica escuchando lecciones sobre la cultura del esfuerzo de boca de un pequeño que apenas podía mantenerse seco. Mientras el niño se disponía a seguir su camino, Adrián notó un detalle que lo hizo palidecer aún más. Del cuello del chico colgaba, atada con un cordel de zapato, una vieja memoria USB de edición limitada, un objeto que solo se había distribuido entre los miembros del equipo de desarrollo de proyectos especiales de su empresa hace 8 años. En ese momento, las piezas del rompecabezas empezaron a encajar con una violencia aterradora en su mente. Elena. Ese era el nombre. Elena Sandoval, la estagiaria estrella que él había despedido personalmente en una tarde de furia corporativa, acusándola de un error de filtración que le costó millones a la compañía, aunque ella juró por su vida que era inocente. Aquella joven brillante que siempre llevaba esa misma memoria USB colgada como un amuleto, había desaparecido del mapa profesional tras ser boletinada por el propio Adrián, asegurándose de que nadie volviera a contratarla en el sector. Al mirar al niño de nuevo, Adrián vio la nariz recta de Elena, su frente amplia y, sobre todo, esa chispa de inteligencia que la miseria no había logrado apagar. «¿De dónde has sacado eso?», preguntó señalando el colgante, y el niño instintivamente se lo guardó bajo la camisa como si temiera que se lo robaran. «Es de mi mamá, es lo único que nos queda de cuando ella era importante», contestó el pequeño, con una mezcla de tristeza y resentimiento que perforó el ego de Adrián. El hombre que nunca pedía perdón sintió que el suelo bajo sus pies se volvía tan inestable como el fango, pues la posibilidad de que sus acciones pasadas hubieran condenado a una madre y a su hijo a esta vida de penurias empezaba a cobrar una forma física y asfixiante frente a él. El sonido de la lluvia golpeando el metal del carrito de chatarra parecía un metrónomo marcando el inicio de un juicio que Adrián Vance nunca esperó enfrentar. Al escuchar que aquel objeto era el único recuerdo de una vida de importancia, el CEO sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el agua helada que recorría su espalda. «¿Tu madre? ¿Dónde está ella ahora?», preguntó con una voz que apenas era un susurro, temiendo la respuesta que la calle suele dar a quienes caen desde lo más alto. El niño, cuyo nombre seguía siendo un misterio, apretó las manos sobre los apoyabrazos de su silla de ruedas, nudillos blancos contra el plástico desgastado, y señaló con la barbilla hacia un edificio de apartamentos en ruinas que se alzaba como un esqueleto de concreto al final del callejón.
Ella está descansando, o eso dice el médico de la beneficencia. Dice que su pecho está cansado de tanto humo y de tanto frío, pero yo sé que lo que tiene es tristeza, una tristeza que le sale por los ojos cuando cree que no la veo, confesó el pequeño con una franqueza que desarmó por completo al hombre de negocios. Adrián, que había despedido a cientos de personas con un simple movimiento de pluma sin pestañear, sintió que el peso de ese carrito de chatarra caía sobre sus propios hombros. Recordó el día exacto de la expulsión de Elena. Ella le había suplicado 5 minutos para demostrar que el código malicioso no había salido de su terminal, que alguien había usado sus credenciales, pero él, presionado por los accionistas y cegado por su propia infalibilidad, no le dio ni 5 segundos. La imagen de la joven estagiaria saliendo del edificio con una caja de cartón y los ojos rojos se superpuso a la imagen de este niño empujando basura bajo la tormenta. «Lévame con ella», ordenó Adrián, recuperando un poco de su tono de mando. Pero esta vez no era por autoridad, sino por una urgencia desesperada de confirmar sus peores sospechas. El niño lo miró con desconfianza, analizando cada centímetro del extraño que pretendía entrar en su santuario de pobreza. «No tenemos nada que usted pueda querer, señor de traje. Ya nos quitaron todo hace mucho tiempo», respondió el chico mientras giraba sus ruedas para avanzar hacia la oscuridad del edificio. Adrián no se detuvo. Caminó al lado de la silla de ruedas, dejando su auto de lujo abandonado en medio de la avenida, con las luces encendidas, como un faro que ya no le importaba. Mientras avanzaban, el CEO notó que el niño tenía una técnica asombrosa para esquivar los agujeros del suelo, una coreografía de supervivencia que le rompió el corazón. Entraron en un vestíbulo que olía a humedad, moho y olvido, donde la única luz provenía de un cable pelado que chispeaba en el techo. Subieron por una rampa de madera improvisada que el propio niño parecía haber construido para sortear los escalones, y cada crujido de la madera bajo la silla de ruedas sonaba como un reproche en los oídos de Adrián. Al llegar a una puerta de metal abollada en el primer piso, el niño sacó una llave atada a su muñeca y antes de entrar se volvió hacia el magnate. «Mi mamá no sabe que trabajo de noche. Ella cree que estoy en la biblioteca estudiando con los libros que me traen los vecinos. Si le dice la verdad, se le romperá el corazón del todo, y eso sí que no se lo voy a perdonar», sentenció el pequeño con una autoridad que dejó a Adrián sin palabras. El hombre más poderoso de la ciudad asintió en silencio, aceptando las condiciones de un niño recolector, y al cruzar el umbral se encontró con una realidad que ningún informe financiero podría haberle preparado para procesar. Una habitación pequeña, iluminada por una sola vela, donde el genio que él había desechado yacía en una cama estrecha, rodeada de planos técnicos dibujados a mano en papel de envolver. La penumbra de la habitación no lograba ocultar la genialidad que aún respiraba entre aquellas 4 paredes descascaradas. Adrián se quedó inmóvil en la entrada, sintiéndose como un intruso en un templo de resistencia humana. Las paredes no estaban decoradas con cuadros ni fotografías, sino con diagramas complejos, algoritmos matemáticos y esquemas de redes neuronales trazados con una precisión quirúrgica sobre pedazos de cartón y periódicos viejos. Era el trabajo de una vida, una mente que se negaba a apagarse a pesar de que el cuerpo que la albergaba estaba al borde del colapso. En la cama, Elena Sandoval parecía una sombra de la mujer vibrante que él recordaba. Su piel era pálida, casi traslúcida, y su respiración sonaba como un fuelle roto que luchaba contra el aire pesado. Al sentir la corriente de aire de la puerta, abrió los ojos lentamente y por un segundo la confusión nubló su vista hasta que se enfocó en la figura imponente de Adrián Vance, recortada contra la luz del pasillo.
Un grito ahogado quedó atrapado en su garganta y un ataque de tos violenta la obligó a incorporarse mientras el niño corría a su lado para ofrecerle un vaso de agua con una ternura que contrastaba con su dureza en la calle. «¿Adrián?», susurró ella con una voz que era apenas un hilo de seda. «No, esto debe ser la fiebre. Finalmente me he vuelto loca». El CEO se acercó lentamente. Cada paso pesaba 1 tonelada. Y al llegar al borde de la cama, se arrodilló, no por protocolo, sino porque sus piernas ya no podían sostener el peso de su propia vergüenza. «No es la fiebre, Elena, soy yo», respondió él, y por primera vez en décadas sintió que las lágrimas amenazaban con traicionar su máscara de hierro. Ella lo miró con una mezcla de terror y una dignidad inquebrantable que lo hizo sentir más pequeño que el niño que lo había guiado. «¿Has venido a terminar el trabajo?», preguntó ella, recuperando un poco de la chispa en su mirada. «¿Has venido a quitarme también este rincón de miseria porque mis ideas todavía te pertenecen en algún contrato que firmé hace una vida?». Las palabras de la mujer eran puñales de verdad que Adrián aceptaba sin defenderse. Miró alrededor y vio que los esquemas en las paredes eran soluciones a problemas energéticos globales que su propia empresa no había podido resolver en años. Ella lo había logrado aquí, sin computadoras, sin laboratorios, solo con su cerebro y el hambre como motor. «Vine porque encontré a tu hijo. Vine porque el destino me arrastró hasta aquí», balbuceó Adrián, señalando al pequeño que observaba la escena con los puños apretados. Elena abrazó al niño protectoramente, ocultando la debilidad de sus brazos bajo la manta raída. «Él es lo único puro que queda en este mundo, Adrián. No te atrevas a tocarlo con tu mundo de mentiras», advirtió ella con una fuerza que parecía venir de otra dimensión. Fue en ese momento cuando Adrián comprendió que el error por el que la había despedido no fue un descuido de ella, sino un sabotaje meticuloso diseñado para robarle una patente que ahora valía billones. Una patente que era la base de toda la fortuna de Vance Corp. El silencio se volvió asfixiante mientras la verdad se materializaba en el aire. Adrián no solo había destruido una carrera, había robado el futuro de una familia entera basándose en una traición interna que nunca se molestó en investigar. «Elena, necesito que me escuches. Lo que pasó hace 8 años. Yo no sabía», intentó explicar él, pero ella lo interrumpió con una risa amarga que terminó en más tos. «No sabías porque no quisiste saber. Era más fácil culpar a la estagiaria que mirar a la cara a tus vicepresidentes». La tensión en la habitación era eléctrica y el niño, dándose cuenta de que este hombre era el villano de las historias que su madre nunca terminaba de contar, dio un paso al frente con su silla de ruedas, interponiéndose entre el magnate y su cama. El misterio de la dimisión empezaba a aclararse, pero una sombra aún más oscura se proyectaba sobre el futuro. ¿Cómo podría Adrián reparar un daño que había crecido orgánicamente durante casi una década de miseria? El pequeño guerrero en su silla de ruedas no retrocedió ni 1 milímetro, y en ese gesto de protección absoluta, Adrián Vance vio el reflejo de todo lo que él nunca llegó a ser. Un hombre con honor. La habitación, cargada con el olor a cera quemada y medicina barata, se convirtió en el tribunal donde el CEO más temido del país fue finalmente sentenciado por su propia conciencia. Elena, exhausta por el esfuerzo de hablar, dejó caer su cabeza sobre la almohada amarillenta, pero sus ojos seguían fijos en los de Adrián, desafiándolo a encontrar una excusa que justificara el abismo que los separaba. «No vine aquí a pedirte perdón, Elena, porque sé que el perdón es un lujo que no merezco en este momento», confesó él, levantándose lentamente mientras sus rodillas aún temblaban por la humillación de la verdad. «Vine porque el destino me puso frente a este niño en una noche donde yo creía que lo tenía todo, y él me demostró que yo no tenía nada.
El niño, cuyo nombre seguía guardado como un tesoro familiar, relajó un poco los hombros al notar que la arrogancia del gigante se había desmoronado. Pero no bajó la guardia. Adrián caminó hacia las paredes cubiertas de diagramas técnicos, pasando sus dedos por los trazos de cartón, reconociendo algoritmos de compresión de datos que su equipo de ingenieros con doctorados en Harvard no había logrado descifrar en un lustro. El error que causó la demisión de Elena fue, en realidad, el descubrimiento de una brecha de seguridad que ella intentó cerrar, una brecha que sus superiores estaban usando para desviar fondos de la compañía. Al despedirla, Adrián no solo fue injusto, sino que se convirtió en el cómplice involuntario de los verdaderos criminales que aún se sentaban a su mesa en las juntas de consejo. Esos planos, esa lógica, es superior a cualquier cosa que hayamos patentado en Vance Corp, murmuró Adrián casi para sí mismo, dándose cuenta de que la mujer que él dejó en la calle era el activo más valioso que su empresa jamás había tenido. Volvió la vista al niño y tomó una decisión que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Mañana a primera hora, una ambulancia privada vendrá por ustedes. No es una petición, Elena, es una restitución. Ella intentó protestar, pero un nuevo ataque de tos la dejó sin aliento, y el niño rápidamente le frotó la espalda con una madurez desgarradora. «No queremos su caridad, señor», espetó el pequeño con veneno en la voz, pero Adrián lo interrumpió con una suavidad que nunca antes había usado. «No es caridad, campeón, es una deuda con intereses acumulados durante 8 años». Tu madre es la mente más brillante que he conocido, y tú vas a ser el hombre que herede todo lo que yo construí, porque tienes algo que a mí me falta, columna vertebral. El niño lo miró con sospecha, pero también con una chispa de esperanza que luchaba por no apagarse bajo el peso de la realidad. Adrián sacó su teléfono, un aparato que brillaba como un artefacto alienígena en aquella habitación miserable, y con 3 toques en la pantalla activó un protocolo de emergencia que movilizó a sus mejores equipos médicos y de seguridad. Mientras salía de la habitación, prometiendo regresar antes del amanecer, se detuvo en el umbral y miró por última vez el desastre que él había causado. Sabía que el camino hacia la redención sería largo y que los enemigos que orquestaron la caída de Elena no se quedarían de brazos cruzados al verla regresar de entre los muertos profesionales. El misterio de quien la traicionó seguía latente, oculto en las sombras de los rascacielos que ahora parecían lápidas iluminadas. Al bajar las escaleras y regresar a su auto de lujo, Adrián ya no era el mismo hombre. La lluvia seguía cayendo, pero ahora sentía que cada gota era una oportunidad de lavar una pequeña parte de su pasado. El juego apenas comenzaba, y esta vez el CEO no estaba jugando por dinero, sino por la vida de la única familia que el destino le había permitido encontrar en el lugar más inesperado: un carrito de basura bajo la tormenta. El amanecer no trajo la paz, sino una claridad cruda que desnudaba la fealdad de la zona industrial donde Adrián había pasado la noche en vela dentro de su auto. El ronroneo del motor era el único consuelo en una calle que empezaba a despertar con el sonido de persianas metálicas oxidándose y gritos lejanos. Puntual como un reloj suizo, la unidad médica avanzada de Vance Corp apareció doblando la esquina, rompiendo la estética de miseria con su blanco inmaculado y sus luces LED de última generación. Adrián bajó del coche, sus ojos inyectados en sangre, pero con una determinación que asustaba a sus propios guardaespaldas. Súbanlos con el mayor cuidado posible. Si ella siente un solo dolor innecesario, consideren sus contratos terminados, sentenció mientras los paramédicos entraban en el edificio en ruinas. Minutos después, vio salir la camilla. Elena parecía un pájaro herido, envuelta en mantas térmicas,
con los ojos cerrados y una máscara de oxígeno ocultando parte de su rostro demacrado. Justo detrás, el niño empujaba su propia silla de ruedas con una terquedad feroz, negándose a que nadie lo ayudara a subir a la ambulancia. Llevaba consigo una mochila vieja apretada contra su pecho, donde Adrián sabía que residía el verdadero tesoro: los planos y algoritmos dibujados en cartón. El traslado a la suite privada del hospital más exclusivo de la ciudad fue un despliegue de poder que no pasó desapercibido para los radares de la alta sociedad. Mientras Elena era ingresada en una unidad de cuidados intensivos con tecnología que ella misma había ayudado a conceptualizar años atrás, Adrián llevó al niño a una oficina privada adyacente. El contraste era casi violento. El pequeño, con su ropa sucia y sus manos manchadas de hollín, sentado en un sillón de cuero de diseñador que costaba más que la casa donde habían vivido. «Aún no me has dicho tu nombre», dijo Adrián, sentándose frente a él y ofreciéndole una bandeja con comida que el niño miró con una mezcla de hambre y sospecha. «Me llamo Mateo», respondió finalmente, tomando una manzana pero sin morderla. «Y no crea que porque nos trajo aquí voy a olvidar quién es usted. Mi mamá lloraba todas las noches mirando una carta con su firma». El CEO sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La honestidad de un niño es el espejo más cruel para un hombre de negocios. «Esa carta fue el mayor error de mi vida, Mateo, y voy a pasar el resto de mis días tratando de borrar cada palabra de ella», prometió Adrián, inclinándose hacia adelante. «Pero para eso necesito que confíes en mí. Tu madre necesita los mejores médicos y tú necesitas dejar de empujar ese carrito. Tienes una mente que puede cambiar el mundo, igual que la de ella». Mateo dejó la manzana sobre la mesa de cristal y miró fijamente al hombre que lo había rescatado. «No quiero cambiar el mundo. Quiero que mi mamá vuelva a sonreír. Si usted puede hacer eso, haré lo que quiera». Adrián asintió solemnemente, sabiendo que acababa de firmar el contrato más vinculante de su carrera. Sin embargo, mientras cerraba el trato con el niño, su teléfono privado vibró con una notificación que le heló la sangre. Era un mensaje cifrado de su jefe de seguridad. «Señor, la base de datos de recursos humanos registró una consulta externa sobre el expediente de Elena Sandoval hace 10 minutos. Alguien sabe que ella está viva y bajo su custodia». El misterio de la conspiración de hace 8 años no era una ceniza fría. Era una brasa que alguien acababa de soplar. Adrián miró a Mateo, dándose cuenta de que el hospital no era un refugio, sino un campo de batalla iluminado con luces blancas. El niño, ajeno a la amenaza digital, empezó a hojear un libro de ingeniería avanzada que estaba sobre el escritorio, demostrando una velocidad de comprensión que desafiaba su edad. «Ese algoritmo de la página 42 está mal optimizado», murmuró el pequeño sin levantar la vista. «Si usan la base decimal en lugar de la binaria para el flujo de energía, la batería estallará en 3 ciclos». Adrián se quedó mudo. No solo tenía frente a él al hijo de la mujer que amó en secreto y destruyó en público. Tenía al sucesor que su imperio necesitaba desesperadamente para no desmoronarse bajo el peso de su propia arrogancia. Pero antes de que Mateo pudiera tocar un teclado de Vance Corp, Adrián tendría que limpiar la casa de los traidores que aún respiraban el mismo aire que él en la torre de cristal. El juego de sombras se volvía mortal, y cada segundo que Elena pasaba recuperándose era un segundo en que los lobos se acercaban más a la suite del hospital. El aire en el ala privada del hospital estaba saturado de un silencio artificial, ese tipo de silencio que solo el dinero puede comprar, pero que no logra calmar los nervios de quien sabe que está siendo observado. Adrián permanecía de pie tras el cristal de la unidad de cuidados de Elena, observando cómo las máquinas monitoreaban cada latido de su corazón cansado.
Detrás de él, Mateo dormía profundamente en el sofá, agotado por años de vigilia y trabajo nocturno, aferrado todavía a su mochila como si fuera su único escudo contra el mundo. Fue entonces cuando apareció Julián, el vicepresidente de operaciones y el hombre que había sido la mano derecha de Adrián durante 15 años. Julián entró con una sonrisa ensayada y un café en la mano, pero sus ojos no lograban ocultar una inquietud eléctrica. ¿Es cierto lo que dicen los rumores del pasillo, Adrián? ¿Has rescatado a la pequeña estagiaria del olvido?, preguntó con un tono que pretendía ser ligero, pero sonaba a interrogatorio. Adrián no se dio la vuelta. Prefería ver el reflejo de Julián en el cristal, analizando cada microgestión de su rostro. No la rescaté, Julián. Simplemente fui a buscar lo que me pertenece, la verdad, respondió con una frialdad que hizo que el vicepresidente diera un paso atrás. El CEO notó cómo los dedos de su socio temblaban ligeramente al mencionar la palabra verdad. Era una reacción pequeña, casi imperceptible para cualquiera que no estuviera buscando una confesión, pero para Adrián fue la confirmación de que la serpiente siempre había estado en su propio jardín. Ella está muy enferma, Adrián. Quizás lo mejor sea dejar que descanse. No querrás reabrir viejas heridas que podrían dañar la imagen de la empresa ahora que estamos a punto de cerrar la fusión con los asiáticos, insistió Julián, acercándose peligrosamente al sofá donde dormía el niño. Adrián se interpuso en su camino con una rapidez felina, bloqueando el acceso a Mateo. La imagen de la empresa me importa una mierda comparada con la vida de este niño y su madre, Julián. Y si descubro que alguien en esta oficina tuvo algo que ver con la falla que la condenó hace 8 años, le aseguro que la fusión será el menor de sus problemas. La máscara de cordialidad de Julián se resquebrajó por un instante, revelando una mirada de puro odio antes de recuperar su compostura profesional. Solo trato de protegerte, amigo mío. A veces la caridad se confunde con la culpa, y la culpa es una mala consejera para los negocios, sentenció antes de retirarse por el pasillo, dejando tras de sí un rastro de duda que pesaba más que la atmósfera del hospital. Adrián sabía que el tiempo se agotaba. Si Julián estaba involucrado, los registros de la empresa habrían sido borrados o alterados, pero había algo que los traidores no habían previsto: la mente de Mateo. Al despertar, el niño se encontró con un Adrián que ya no parecía un magnate, sino un estratega de guerra. Mateo, necesito que hagas algo por mí, algo que requiere que seas el genio que sé que eres, le dijo, entregándole una tableta encriptada conectada directamente al núcleo de Vance Corp. El pequeño se frotó los ojos y miró la pantalla. ¿Quiere que encuentre el error?, preguntó con una voz ronca. No, quiero que encuentres el rastro de quien creó el error. Busca las huellas digitales en el código de hace 8 años. Tu madre siempre decía que el código nunca miente, solo los hombres lo hacen. Mateo asintió, y sus dedos, aunque pequeños y todavía marcados por el trabajo en la calle, comenzaron a volar sobre la superficie táctil con una precisión que rozaba lo sobrenatural. Mientras el niño se sumergía en el laberinto de datos, Adrián contactó a su equipo de seguridad privada para blindar el hospital. Sabía que el ataque no vendría por la puerta principal con armas de fuego, sino a través de los sistemas, los medicamentos o los contratos legales. El misterio se profundizaba. ¿Por qué Julián estaba tan nervioso? ¿Era él quien había incriminado a Elena, o solo era un peón de alguien mucho más poderoso que observaba desde las sombras de la junta directiva? La respuesta estaba escondida en los miles de líneas de código que Mateo estaba desentrañando, y cada clic del niño era un paso más cerca de una verdad que prometía incendiar todo el imperio Vance. El monitor cardíaco de Elena emitía un pitido rítmico que se mezclaba con el tecleo frenético de Mateo. El niño
no se había movido del sofá en 3 horas. Su pequeña espalda, acostumbrada a la rigidez de la silla de ruedas y al peso del carrito, ahora se encorvaba sobre la tableta con una intensidad casi aterradora. Adrián lo observaba desde la penumbra, fascinado y a la vez asustado por la velocidad con la que aquel niño procesaba arquitecturas de datos que a sus mejores ingenieros les tomaba semanas comprender. «Lo encontré», susurró Mateo de repente, y su voz, aunque pequeña, cortó el aire de la suite médica como un bisturí. Adrián se acercó rápidamente, conteniendo la respiración. En la pantalla, un laberinto de líneas verdes y rojas se entrelazaba en una danza caótica que el niño había logrado ordenar. «El error que usaron para culpar a mi mamá no fue un accidente, señor Vance. Fue un parásito digital», explicó Mateo, señalando una cadena de comandos que brillaba con un tono violeta intenso. «Este código fue inyectado desde una terminal externa, pero usando la firma digital de mi madre. Sin embargo, el que lo hizo cometió un error de principiante. Dejó una marca de tiempo en el servidor de respaldo que coincide con una reunión de la junta directiva en la que mi mamá ni siquiera estaba presente». Adrián sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Aquella reunión fue la que decidió el futuro de la empresa, la misma donde él, presionado por las sombras de la ambición, firmó la sentencia de Elena. «¿Puedes rastrear el origen de esa terminal externa, Mateo?», preguntó Adrián, y el niño asintió con una mueca de concentración que le recordaba dolorosamente a Elena en sus mejores días. «Está encriptado con un protocolo militar, pero si me deja entrar al núcleo del servidor central de su oficina, puedo romper la puerta trasera en 10 minutos». Adrián dudó. Darle a un niño de 10 años acceso al corazón de su imperio era un suicidio corporativo, pero mirar a Elena conectada a esos tubos le recordó que el imperio ya estaba podrido por dentro. «Hazlo», sentenció el CEO, entregándole su llave física de acceso total. Mientras Mateo se sumergía en las profundidades de Vance Corp, un mensaje de texto llegó al teléfono personal de Adrián. No tenía remitente, solo una foto. Era una imagen de Mateo empujando su carrito de basura, tomada apenas unas noches atrás, con una mira telescópica centrada en su cabeza. «Algunos secretos valen más que una vida, Adrián. No dejes que la nostalgia destruya lo que construimos», decía el texto. El pulso de Adrián se aceleró. No era solo una amenaza, era una declaración de guerra abierta. Miró hacia la puerta de la suite, dándose cuenta de que la seguridad del hospital podía haber sido comprometida. Justo en ese instante, las luces del pasillo parpadearon y se apagaron, dejando la habitación sumergida en la penumbra rojiza de las luces de emergencia. «Mateo, apaga eso ahora», ordenó Adrián, sacando una pistola pequeña que guardaba en su tobillo, un secreto que solo su chofer conocía. El niño no lo escuchó. Estaba en trance, sus ojos reflejando el brillo de la pantalla mientras gritaba: «¡Ya casi lo tengo! El servidor está en la casa de campo de...». Un estruendo de cristales rotos interrumpió la frase. Una granada de gas lacrimógeno rodó por el suelo, llenando la habitación de un humo blanco y asfixiante. Adrián se lanzó sobre Mateo, cubriéndolo con su cuerpo, mientras escuchaba pasos pesados y tácticos acercándose por el pasillo. El misterio de la conspiración acababa de saltar de la pantalla a la realidad física, y el CEO comprendió que quienquiera que estuviera detrás de esto no solo quería silenciar a Elena, sino borrar cualquier rastro de su linaje. «No cierres los ojos, Mateo», susurró Adrián entre la tos y el ardor del gas. «Hoy vas a aprender la primera lección para ser mi sucesor. En este mundo, la inteligencia es tu espada, pero tu voluntad es tu escudo». La puerta de la suite fue derribada con una carga explosiva, y en medio del caos, Adrián vio una figura vestida de negro avanzar hacia la cama de Elena. El tiempo pareció congelarse.
Era el momento de decidir si seguiría siendo el hombre frío que solo protegía a activos, o si finalmente se convertiría en el protector que aquel niño y aquella mujer necesitaban para sobrevivir a la tormenta de traición que él mismo había ayudado a desatar años atrás. El caos en la suite era absoluto. El humo del gas lacrimógeno picaba en los ojos de Adrián como 1000 agujas, pero su instinto de cazador, forjado en décadas de batallas corporativas despiadadas, tomó el control de sus músculos. No disparó al azar, esperó a que la silueta se acercara lo suficiente a la cama de Elena. Cuando el intruso levantó una jeringa cargada con un líquido oscuro, Adrián apretó el gatillo. El disparo fue sordo, silenciado, pero efectivo. El hombre de negro cayó al suelo agarrándose el hombro y la jeringa rodó por el linóleo. «¡Fuera de aquí!», rugió Adrián mientras levantaba a Mateo del suelo. El niño estaba pálido, pero sus manos no soltaban la tableta. Incluso en medio del ataque había logrado asegurar la descarga de los datos incriminatorios. «Señor Vance, por la salida de incendios ahora», gritó Roberto, su chofer y hombre de confianza, que aparecía en el umbral con una escopeta y el rostro cubierto por una máscara antigás. El escape por las escaleras de emergencia fue un borrón de adrenalina y sombras. Adrián cargaba a Mateo en un brazo, mientras Roberto ayudaba a otros 2 guardaespaldas leales a trasladar la camilla de Elena, que afortunadamente contaba con una batería autónoma para sus sistemas vitales. El sonido de las sirenas de la policía empezaba a escucharse a lo lejos, pero Adrián sabía que la policía no era la solución. En esta ciudad, los hilos de los poderosos llegaban hasta los despachos de los comisarios. Al llegar al estacionamiento subterráneo, un furgón blindado los esperaba con el motor en marcha. «Llévanos a la fortaleza», ordenó Adrián, refiriéndose a su residencia privada en las afueras, un búnker de lujo diseñado para resistir un asedio. Durante el trayecto, el silencio en el furgón era denso, interrumpido solo por el pitido de los equipos de Elena. Mateo miraba por la mirilla del blindado. Sus ojos ya no eran los de un niño asustado, sino los de alguien que acababa de ver cómo funciona realmente el mundo de los hombres de traje. «Usted disparó», dijo Mateo rompiendo el silencio. «Usted arriesgó su vida por nosotros». «¿Por qué?». Adrián guardó el arma y miró sus manos manchadas de pólvora y sangre. «Porque hace 8 años no disparé cuando debía hacerlo, Mateo. Dejé que otros apretaran el gatillo contra tu madre y yo simplemente miré hacia otro lado para no mancharme el traje. No volveré a cometer ese error». El niño bajó la vista hacia su tableta y mostró una dirección en el mapa. El servidor desde donde inyectaron el virus no estaba en la oficina de Julián, estaba en la terminal privada de su socio fundador, el señor Harrison. El corazón de Adrián dio un vuelco. Harrison era su mentor, el hombre que lo había rescatado de la mediocridad y le había enseñado todo lo que sabía sobre el poder. La traición era total. El hombre que Adrián consideraba un padre era el arquitecto de la ruina de Elena. El misterio de la dimisión cobraba un sentido siniestro. Harrison no solo quería la patente de Elena, quería eliminar a cualquiera que pudiera cuestionar su control sobre Adrián. «Si Harrison sabe que tenemos los datos, no se detendrá en el hospital», murmuró Adrián, dándose cuenta de que la fortaleza quizás no era lo suficientemente segura. Mateo, con una frialdad asombrosa, empezó a escribir líneas de código de nuevo. «Si me da acceso a las cámaras de la ciudad, puedo anticipar sus movimientos. Mi mamá me enseñó que la mejor defensa es ser invisible en la red, pero omnipresente en la realidad». El CEO miró al pequeño y vio en él no a una víctima, sino a un general en potencia. El entrenamiento para ser su sucesor no empezaría en una sala de juntas con café y galletas. Empezaría en un búnker, bajo fuego cruzado, hackeando el sistema del hombre más poderoso del país para salvar la vida de la mujer que ambos amaban. La fase 2 llegaba a su punto crítico.
La guerra civil dentro de Vance Corp había comenzado, y el niño del carrito de basura era la pieza clave que Harrison nunca vio venir. El furgón blindado rugía por la autopista oscura, alejándose de las luces de la ciudad que ahora le parecían a Adrián una red de traiciones luminosas. En el interior, el silencio solo era interrumpido por el tecleo rítmico de Mateo y el zumbido de los equipos médicos que mantenían a Elena en un frágil equilibrio entre la vida y la muerte. Adrián observaba al niño. Sus dedos se movían con una gracia mecánica, sus ojos reflejaban cascadas de datos verdes y su rostro, antes manchado de hollín, ahora estaba iluminado por el brillo azulado de la pantalla. «Señor Vance, han hackeado las cámaras de tráfico detrás de nosotros», anunció Mateo sin apartar la vista. 3 camionetas negras salieron del sector financiero hace 4 minutos. No llevan placas y están usando inhibidores de señal para que la policía no las detecte. «Vienen por nosotros». Adrián miró por el retrovisor hacia la oscuridad de la carretera. La confirmación de que Harrison, su propio mentor, estaba dispuesto a usar tácticas paramilitares para silenciarlos, le revolvió el estómago. «Roberto, sal de la autopista en la próxima desviación hacia la zona de canteras. Si nos encierran en la fortaleza, seremos blancos fáciles. Necesitamos terreno donde su tecnología nos sirva», ordenó Adrián mientras sacaba un segundo cargador para su arma. El CEO se volvió hacia el niño, cuya calma en medio de la persecución era casi sobrenatural. «Mateo, escucha con atención. Si algo sale mal, si yo no puedo seguir, quiero que tomes esta tarjeta. Es una llave física encriptada para una cuenta en Suiza y un servidor satelital que Harrison no conoce. Allí está todo mi legado, y ahora, con los datos que recuperaste, también está la verdad sobre tu madre». El niño dejó de teclear por un segundo y miró la tarjeta dorada, pero no la tomó. «Usted no se va a ir a ninguna parte, señor Vance. Mi mamá dice que los hombres de traje siempre tienen un plan de escape, pero usted hoy dejó su auto de lujo en la calle por nosotros. Eso no es un plan, eso es otra cosa». Adrián sintió un nudo en la garganta que ninguna negociación multimillonaria había logrado provocarle. «Se llama redención, Mateo, y es lo más caro que he intentado comprar en mi vida». De repente, un impacto violento sacudió el furgón. Una de las camionetas negras los había alcanzado y los embestía por el lateral izquierdo. Los cristales blindados crujieron pero aguantaron. «¡Sujétate!», gritó Roberto mientras realizaba una maniobra evasiva que hizo que la camilla de Elena se deslizara unos centímetros. Mateo, en lugar de entrar en pánico, conectó la tableta al puerto de diagnóstico del furgón. «¿Qué haces?», preguntó Adrián mientras intentaba estabilizar a Elena. «Ellos usan una red de comunicación cerrada por radiofrecuencia para coordinar el ataque», explicó el niño con una frialdad técnica asombrosa. «Si logro entrar en su frecuencia de salto, puedo enviar una señal de retroalimentación que frene sus motores electrónicamente. Es un protocolo que vi en los planos de mi mamá. Ella lo llamó el interruptor del pánico». Los dedos del pequeño volaron sobre la pantalla, ejecutando comandos que desafiaban la lógica convencional. Afuera, las camionetas se posicionaban para un sándwich mortal, preparándose para sacarlos de la carretera hacia un barranco profundo. Justo cuando la camioneta líder iba a dar el golpe final, Mateo presionó un botón virtual. Un destello azul salió de las antenas del furgón, y como por arte de magia, los faros de los perseguidores se apagaron y sus motores se detuvieron en seco, dejando una estela de neumáticos chirriando sobre el asfalto mientras quedaban varados en la oscuridad total. «Lo lograste», susurró Adrián, mirando al niño con una mezcla de orgullo y temor ante tal intelecto. «Solo gané tiempo», respondió Mateo cerrando la tableta. «Harrison no se detendrá con electrónica. Él sabe que mientras mi mamá respire,
Su imperio es una mentira. El furgón se adentró en el refugio seguro de la cantera, ocultándose entre las sombras de las rocas gigantescas. Al apagar las luces, Adrián miró a la mujer que amó y al niño que ahora era su única esperanza. La fase 2 terminaba con una victoria pírrica. Estaban vivos, tenían las pruebas, pero ahora eran fugitivos de su propio mundo. El misterio de la dimisión de Elena se había transformado en una conspiración nacional, y el CEO comprendió que para vencer a Harrison no solo tendría que entrenar a Mateo como su sucesor en los negocios, sino como un estratega en una guerra donde la moral era el único activo que no se podía comprar. El escenario estaba listo para la fase 3, la contraofensiva total. El refugio en la cantera era un búnker de hormigón y acero, camuflado bajo una estructura de mantenimiento minero abandonada. Allí, el aire olía a aceite de motor, ozono de servidores y la persistente fragancia antiséptica de los equipos médicos que mantenían a Elena en este mundo. Adrian Vance, el hombre que solía desayunar en París y cenar en Nueva York, ahora se encontraba sentado en una caja de madera, observando cómo un niño de 10 años instalaba una antena satelital de grado militar en el techo del refugio. La lluvia había cesado, dejando tras de sí una niebla espesa que actuaba como un manto protector contra los drones de vigilancia de Harrison. Adrián sentía que su antigua vida se desvanecía. Las acciones, los yates y las cenas de gala ya no tenían significado. Su única moneda de cambio ahora era la lealtad y el intelecto de Mateo. «La señal está limpia, señor Vance», anunció el niño, bajando de la escalera con una agilidad que su silla de ruedas no lograba limitar. «He creado un túnel de datos a través de 3 servidores en el sudeste asiático antes de conectar con nuestra base de datos. Si Harrison intenta rastrearnos, pensará que estamos en una balsa en el mar de China». Adrián asintió, impresionado por la frialdad táctica del pequeño. Se acercó a la camilla de Elena, que ahora mostraba signos leves de mejoría gracias a los antibióticos de última generación que Roberto había conseguido de contrabando. Al tocar su mano, fría pero firme, Adrián sintió una descarga de culpa que casi lo dobla. «¿Cómo pudo Harrison hacernos esto, Mateo? Él era como un padre para mí», murmuró el CEO, más para sí mismo que para el niño. Mateo se acercó, sus ojos almendrados brillando con una sabiduría ancestral que dolía ver en alguien tan joven. «Mi mamá dice que el poder es como una droga. Al principio te hace sentir fuerte, luego te hace sentir solo, y al final te vuelve loco. El señor Harrison no lo ve a usted como a un hijo, lo ve como a un guardián de su tesoro. Y mi mamá, ella era la única que podía demostrar que el tesoro fue robado». El niño abrió su tableta y proyectó un holograma en la mesa de metal. Eran los planos que Elena había dibujado en cartón, pero ahora digitalizados y optimizados. «Usted quería que yo fuera su sucesor, ¿verdad? Pues bien, la primera lección que aprendí de mi mamá es que para vencer a un gigante no necesitas ser más grande que él, solo necesitas quitarle el suelo bajo sus pies». El plan de Mateo era audaz. No iban a atacar a Harrison legalmente todavía. Él controlaba a los jueces. Iban a desmantelar su fortuna bit a bit, usando el mismo virus que él inyectó en el sistema de Elena hace 8 años. Era una justicia poética que solo una mente herida y brillante podía concebir. Pero mientras trazaban el ataque, un ruido metálico resonó en la entrada del búnker. Roberto desenfundó su arma instantáneamente, cubriendo a Adrián y al niño. Una sombra se proyectó contra la pared. No era un asesino de Harrison, era algo mucho más inesperado. Una mujer joven vestida con el uniforme de enfermería del hospital, con el rostro cubierto de hematomas. «Señor Vance». «¡No me maten!»,
suplicó ella cayendo de rodillas. Soy Lucía, la enfermera que estaba de turno. Harrison mató a mis compañeros porque no pudieron detener su escape. Él cree que yo sé hacia dónde se dirigieron. Me persiguieron por todo el bosque. Por favor, ayúdenme. El misterio se espesaba. ¿Era Lucía una víctima real o un caballo de Troya enviado por el mentor de Adrián para localizar el refugio? El CEO miró a Mateo, buscando en el instinto del niño una respuesta que su propia lógica cínica no lograba encontrar. El silencio en el búnker era absoluto, roto solo por el goteo del suero de Helena y el viento silbando entre las grietas del concreto. La desconfianza era un veneno que corría por las venas de Adrián, pero Mateo dio un paso al frente, ignorando el gesto de advertencia de Roberto. El niño observó a la enfermera Lucía con una intensidad analítica, fijándose no en sus heridas, sino en el ritmo de su respiración y en la posición de sus manos. Ella dice la verdad sobre el miedo, pero oculta algo sobre el camino, sentenció Mateo con una voz que heló la sangre de los presentes. Adrián se acercó a la joven, cuya mirada bailaba entre el terror y la súplica. Si Harrison te dejó vivir para que llegaras hasta aquí, es porque llevas algo contigo que ni siquiera sabes que tienes, dijo el CEO, haciendo una señal a Roberto para que registrara a la mujer con un detector de frecuencias. El aparato emitió un pitido agudo al pasar por la nuca de Lucía, justo debajo de la línea del cabello. Allí, escondido bajo una gasa ensangrentada, había un microchip de rastreo cutáneo de última generación, un prototipo que solo existía en los laboratorios más secretos de Vance Corp. Harrison los había marcado como presas en un safari tecnológico. Sin mediar palabra, Adrián tomó un kit médico y, con la precisión de alguien que ha tenido que tomar decisiones quirúrgicas en los negocios, extrajo el chip mientras Lucía ahogaba un grito de dolor. «Mateo, ahora es tu turno. Si ese chip deja de emitir señal, sabrán que lo encontramos. Necesito que engañes al sistema», ordenó Adrián. El niño no perdió un segundo. Conectó el chip a un modulador de señal y empezó a programar una ruta falsa. «Voy a hacer que el chip parezca estar moviéndose hacia la frontera norte a gran velocidad. Usaré la señal de un tren de carga que sale en 10 minutos», explicó Mateo, mientras sus dedos volaban sobre el teclado. Mientras el pequeño genio trabajaba en la distracción, Adrián llevó a Lucía a una zona apartada para interrogarla. La enfermera, temblando, le confesó que Harrison no solo buscaba a Helena por la patente, sino por un secreto mucho más oscuro: la existencia de un segundo hijo, un hermano de Mateo que supuestamente murió al nacer, pero que Harrison había mantenido oculto como un as bajo la manga para asegurar la herencia de la empresa. El misterio de la familia Sandoval se abría como una herida infectada. La demisión de Helena no fue solo por dinero, fue para borrar un linaje que amenazaba la legitimidad del control de Harrison sobre el imperio Vance. Adrián sintió que el mundo que creía conocer se derrumbaba por completo. ¿Cuántas mentiras le había contado su mentor durante 15 años? Al volver al centro del búnker, vio que Helena había abierto los ojos. Estaba débil, pero su mirada se enfocó en Adrián con una claridad devastadora. «Adrián, no dejes que encuentre a Daniel», susurró ella antes de volver a perder el conocimiento. El nombre Daniel resonó en las paredes de hormigón como una campana fúnebre. Mateo se detuvo en seco mirando a su madre con una expresión de absoluto desconcierto. «¿Quién es Daniel?», preguntó el niño. Y Adrián supo que la fase 3 acababa de transformarse. Ya no se trataba solo de una guerra corporativa o de una redención personal. Se trataba de una carrera contra el tiempo para descubrir la verdad sobre una familia fracturada por la codicia de un hombre que jugaba a ser Dios. La contraofensiva digital de Mateo ahora tenía un nuevo objetivo: encontrar el rastro de un hermano perdido
en los archivos más profundos y oscuros de la Fundación Harrison, mientras Adrián se preparaba para infiltrarse físicamente en la mansión de su antiguo maestro, sabiendo que cada paso podría ser una trampa mortal diseñada por el hombre que lo conocía mejor que nadie. El nombre de Daniel quedó flotando en el aire viciado del búnker como un espectro que nadie se atrevía a tocar. Mateo, con la tableta aún conectada al chip de rastreo, miró a Adrián con una fijeza que exigía una verdad que el propio CEO no poseía. «Mi mamá nunca mencionó a ningún Daniel», dijo el niño, y su voz no tembló, pero sus dedos se cerraron sobre el borde de la mesa con tal fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. Adrián se acercó a la camilla de Elena, cuya respiración volvía a ser superficial, como si pronunciar ese nombre le hubiera arrebatado las últimas reservas de energía. «Escúchame, Mateo», intervino Adrián, tratando de mantener la compostura de líder que el momento exigía. «Harrison no solo roba ideas, roba vidas. Si tu madre dice que hay alguien más, es porque Harrison usó su poder en los hospitales para falsear registros. Tenemos que entrar en la base de datos de la Fundación San Judas, la misma que financia los partos de los empleados de Vance Corp». El niño no necesitó más instrucciones. Sus ojos se volvieron hacia la pantalla y comenzó una ofensiva digital que superaba cualquier protocolo ético que Adrián hubiera conocido. El silencio regresó al búnker, solo interrumpido por el siseo del oxígeno y el golpeteo rítmico del teclado. Mientras tanto, Lucía, la enfermera, observaba la escena desde un rincón, con el cuerpo aún temblando por la extracción del chip. «Él lo tiene en la zona gris, señor Vance», susurró ella, llamando la atención de Adrián. «¿Qué es la zona gris?», preguntó el magnate, sintiendo que cada respuesta abría una nueva puerta a un sótano de horrores. «Es un centro de investigación privado en las montañas. Oficialmente es para niños con enfermedades raras, pero nadie sale de allí. Harrison lo usa para probar sus interfaces cerebro-computadora en sujetos que no existen legalmente», explicó Lucía con un hilo de voz. El misterio de la demisión de Elena cobró un matiz macabro. Ella no fue despedida solo por una patente, sino porque descubrió que Harrison estaba usando a su propio hijo primogénito como un experimento vivo. La rabia de Adrián, contenida durante años bajo capas de pragmatismo corporativo, finalmente estalló en una determinación fría y cortante. Miró a Roberto, su jefe de seguridad, y le hizo una señal hacia el arsenal que guardaban en el furgón. «Prepara el equipo de asalto nocturno, Roberto. No vamos a esperar a que vengan por nosotros, vamos a ir al corazón de su laboratorio». Mateo levantó la vista de la pantalla, sus ojos reflejando una serie de certificados de defunción digitales que acababa de interceptar. «Daniel Sandoval, declarado muerto por insuficiencia respiratoria hace 8 años, 3 horas después de nacer», leyó el niño con una frialdad que asustaba. Pero el registro de consumo de energía de la suite 402 de la zona gris muestra un soporte vital activo desde esa misma fecha. «Mi hermano está vivo, Adrián, y lo tienen conectado a una máquina». El CEO sintió un escalofrío. La conexión entre la tecnología de Vance Corp y la tragedia de los Sandoval era absoluta. El entrenamiento de Mateo como sucesor acababa de dar un giro radical. Ya no se trataba de enseñarle a leer mercados, sino de enseñarle a dirigir una operación de rescate en la que su propia sangre estaba en juego. «Mañana por la noche, Mateo, tú serás mis ojos desde este búnker. Hackearás los sistemas de seguridad de la zona gris mientras nosotros entramos por tierra», sentenció Adrián, poniendo una mano sobre el hombro del niño. «Es hora de que Harrison aprenda que no puedes destruir a una familia y esperar que las cenizas no te quemen la casa». La preparación para el asalto a la zona gris convirtió el refugio en una sala de guerra de alta tecnología. Adrián Vance,
El hombre que una vez pensó que su única responsabilidad era maximizar los dividendos, ahora se encontraba limpiando un fusil táctico mientras escuchaba a un niño de 10 años explicar las vulnerabilidades de un sistema de defensa perimetral de grado gubernamental. Mateo se había transformado en un estratega implacable. Su dolor se había canalizado en una eficiencia algorítmica que dejaba a Roberto, un veterano de fuerzas especiales, sin palabras. El complejo tiene 3 capas de seguridad biométrica, explicaba Mateo, señalando los planos tridimensionales que había logrado reconstruir a partir de los picos de tráfico de datos. Pero Harrison tiene un punto débil: su ego. El sistema utiliza su propia frecuencia cardíaca como clave maestra de cifrado. Si logramos clonar su pulso a través de la red médica de la Fundación, las puertas se abrirán solas. Adrián miraba al niño y veía en él la culminación de todo lo que Vance Corp debería haber sido: inteligencia pura guiada por un propósito noble. Sin embargo, el misterio seguía acechando en los detalles. ¿Por qué Harrison mantendría vivo a Daniel durante 8 años en una incubadora tecnológica? ¿Qué buscaba extraer de la mente de un niño que nunca conoció la luz del sol? La respuesta llegó cuando Mateo logró romper el último cortafuegos de los archivos personales de Harrison. Apareció un video, fechado apenas meses atrás. En él se veía a un niño de la edad de Mateo, pálido y rodeado de cables, cuyas manos se movían en el aire como si estuviera tocando un piano invisible. El niño en el video no hablaba, pero en la pantalla de su monitor se traducían sus pensamientos en código de programación puro. Harrison estaba usando a Daniel como un procesador humano, una biocomputadora capaz de crear algoritmos que ninguna máquina tradicional podría concebir. «Es un esclavo digital», susurró Adrián, sintiendo una náusea profunda. Él está escribiendo el software que Harrison planea vender al complejo militar industrial. La patente de Elena fue solo el comienzo. Daniel es la fábrica. Mateo cerró los ojos un momento, y cuando los abrió, su mirada era de un acero líquido. Él está sufriendo, Adrián. Puedo sentirlo en la cadencia del código que escribe. Es un grito de auxilio oculto en binario. La tensión en el búnker alcanzó su punto de ruptura cuando una alarma silenciosa comenzó a parpadear en la tableta de Mateo. «Nos encontraron», dijo el niño con una calma que helaba la sangre. «Pero no han enviado a los hombres de Harrison. Han enviado a la policía estatal con una orden de arresto contra usted por el secuestro de Elena y Mateo Sandoval». El misterio de la influencia de Harrison se revelaba en toda su magnitud. El villano no necesitaba ensuciarse las manos cuando podía convertir al Estado en su brazo ejecutor. Adrián se puso el chaleco táctico y miró a Elena, que dormía bajo el efecto de los sedantes. «Roberto, saca a Elena y a Lucía por el túnel de servicio. Llévalas al punto de encuentro en el muelle». Luego se volvió hacia Mateo, quien no se había movido de su puesto de mando. «¿Y tú, Mateo? Es hora de irse». El niño negó con la cabeza, sus dedos volando sobre el teclado. «Si me voy ahora, perderé el enlace con el servidor de la zona gris. Necesito 5 minutos para inyectar el virus que sobrecargará sus sistemas de defensa antes de que lleguen aquí. Váyase usted. Yo los distraeré a través de la red». Adrián Vance, el hombre que nunca se sacrificó por nada, tomó una decisión que selló su destino. Se sentó al lado del niño, cargó su arma y apuntó hacia la puerta blindada del búnker. «No me voy a ninguna parte, sucesor. Terminemos este trabajo juntos». La fase 3 entraba en su fase más crítica. La resistencia física contra el sistema legal corrupto, mientras un niño recolector y un CEO caído intentaban rescatar a un fantasma de una prisión de cristal. El estruendo de las sirenas se filtraba por las paredes de hormigón del búnker, mezclándose con el zumbido frenético de los servidores que Mateo estaba sobrecargando.
Adrian Vance, el hombre que una vez movió los hilos de la economía nacional desde una oficina de cristal, ahora se encontraba en la penumbra, empuñando un arma y protegiendo a un niño que era más inteligente que todo su consejo de administración junto. «Están a 500 metros, Adrián», anunció Mateo sin despegar los ojos de la pantalla, donde un mapa de calor mostraba el avance de las unidades tácticas. «Harrison no envió a la policía para arrestarnos. Los envió para eliminarnos bajo la excusa de una resistencia armada. Ha hackeado sus canales de comunicación y les está dando órdenes directas». La magnitud de la corrupción de Harrison era un misterio que se revelaba capa tras capa, como una cebolla podrida. No solo controlaba empresas, controlaba la percepción de la realidad de las fuerzas del orden. Adrián se colocó frente a la puerta blindada, sintiendo el peso de sus decisiones pasadas como una losa. «¿Cuánto tiempo necesitas, Mateo?», preguntó con una calma que ocultaba la tormenta de adrenalina en su pecho. «3 minutos para inyectar el virus de sobrecarga en la zona gris y otros 2 para borrar nuestro rastro de este servidor», respondió el niño, cuyas manos pequeñas se movían con la precisión de un cirujano digital. De repente, un golpe seco sacudió la entrada del búnker. Una carga de ariete hidráulico intentaba forzar el acero. Adrián no disparó. Sabía que el primer disparo marcaría el inicio de un final sin retorno. «Escúchame, Mateo», susurró el CEO, dándose la vuelta para mirar al niño. «Si ellos entran antes de que termines, quiero que te escondas en el conducto de ventilación detrás de la camilla de tu madre. No importa lo que escuches, no salgas hasta que Roberto regrese por ti». El niño se detuvo un segundo, miró a Adrián y por primera vez su máscara de genio impasible se agrietó para revelar al pequeño de 10 años que extrañaba a su madre. «Usted dijo que yo era su sucesor. Un sucesor no abandona el barco cuando hay tormenta». Antes de que Adrián pudiera replicar, la puerta del búnker cedió con un estallido ensordecedor. El humo de las granadas cegadoras inundó la estancia, pero Adrián ya se había colocado sus gafas de visión nocturna. Los primeros efectivos entraron con linternas tácticas, pero lo que encontraron no fue a un criminal, sino a un hombre de negocios con una mirada de hierro que disparó a los hombros y piernas, buscando incapacitar, no matar. «¡Deténganse! Están siguiendo órdenes ilegales de un civil», rugió Adrián, pero sus palabras se perdían en el caos de los disparos y los gritos. Mientras tanto, en la penumbra del fondo, Mateo había logrado lo imposible. Las pantallas del búnker mostraron un mensaje de confirmación en rojo sangre. «Acceso total a la zona gris. Virus ejecutado». En ese instante, a kilómetros de allí, las luces del laboratorio secreto de Harrison empezaron a estallar. Las celdas se abrieron y el sistema de soporte vital de Daniel pasó a modo manual, permitiendo que el niño procesador finalmente dejara de emitir código para el enemigo. «¡Lo hice, Adrián! ¡Daniel es libre!», gritó Mateo justo antes de que un oficial lo derribara de su silla. El CEO, al ver a su protegido en el suelo, perdió toda sombra de contención. Se lanzó sobre los atacantes con una ferocidad que nadie hubiera esperado de un hombre de traje, usando su propio cuerpo como escudo humano para cubrir al niño. El misterio de la redención de Adrian Vance se selló en ese momento. No era una transacción financiera, era una entrega total. Pero justo cuando la situación parecía perdida, todas las radios de los oficiales emitieron un pitido estridente. Una voz femenina, clara y autoritaria, interrumpió la frecuencia. «Aquí la capitana Salazar de Asuntos Internos. Retírense de inmediato. Tenemos pruebas de que esta operación ha sido manipulada por Harrison Corp. Repito, aborten la misión». El silencio que siguió fue sepulcral.
Los oficiales bajaron sus armas, confundidos, mirando a un Adrián ensangrentado y a un Mateo que sostenía su tableta con una sonrisa triunfal. El pequeño no solo había hackeado la zona gris, había enviado todas las pruebas de la conspiración de Harrison a los departamentos de justicia de 3 países diferentes simultáneamente. La fase 3 estaba llegando a su clímax. El cazador se había convertido en la presa, y el niño del carrito de basura acababa de dar el primer paso para heredar un imperio que ya no se basaría en secretos, sino en la verdad más absoluta y dolorosa. El búnker, ahora lleno de oficiales de asuntos internos procesando la escena, se sentía extrañamente pequeño para la magnitud de la victoria que acababan de obtener. Adrián Vance estaba sentado en el suelo, con un médico vendando una herida en su brazo, pero sus ojos no se apartaban de Mateo. El niño estaba de pie junto a la camilla de su madre, que finalmente mostraba signos de un despertar real, sus párpados moviéndose con la urgencia de quien regresa de un largo exilio. «Lo logramos, mamá», susurraba Mateo tomando su mano. «Adrián, él se quedó con nosotros». Lucía, la enfermera, se acercó a Adrián con una tableta que los oficiales le habían entregado. «Señor Vance, mire esto. Es la señal en vivo de la zona gris». La pantalla mostraba el caos en el laboratorio de Harrison. Los científicos huían mientras las alarmas de incendio resonaban, pero en el centro de la imagen, una cápsula de cristal se abría lentamente. Un niño pálido, con el cabello largo y lleno de sensores, intentaba sentarse. Daniel. El misterio del hermano perdido ya no era una teoría, era una vida que reclamaba su lugar en el mundo. Sin embargo, la alegría fue efímera. Un mensaje apareció en todas las pantallas del búnker, sobrepasando los bloqueos de seguridad de Mateo. Era la cara de Harrison, envejecida, pero con una expresión de triunfo psicópata. «Felicidades, Adrián. Has jugado bien tus cartas», dijo el anciano con una voz que destilaba veneno. «Has salvado a la mujer y has encontrado al niño. Pero olvidaste una regla básica de nuestra industria. Nunca dejes que el enemigo sepa dónde guardas tu corazón». En ese momento, una explosión lejana sacudió la tierra debajo del búnker. Adrián se puso de pie de un salto, ignorando el dolor de su brazo. «¿Qué hiciste, Harrison?», rugió hacia la pantalla. «La fortaleza, Adrián, tu preciosa residencia, donde guardabas los servidores originales y los registros de propiedad de Vance Corp. Ahora es solo cenizas. Si quieres el control de la empresa, tendrás que demostrar que existes sin tus activos». El misterio de la demisión de Helena ahora se conectaba con un plan de tierra quemada. Harrison no buscaba ganar la guerra legal. Buscaba destruir el tablero para que nadie pudiera jugar. Pero lo que Harrison no sabía es que Adrián ya no era el hombre que se definía por sus activos. Mateo se acercó a la pantalla, sus dedos moviéndose con una calma gélida. «Se equivocó de objetivo, señor Harrison», dijo el niño, y su voz sonó más fuerte que la del magnate. «Los servidores de la fortaleza eran solo un señuelo que Adrián y yo preparamos anoche. Los verdaderos datos, los que lo enviarán a prisión de por vida, están en la nube satelital que yo mismo programé desde mi silla de ruedas». La cara de Harrison en la pantalla se contrajo en una mueca de terror puro. Por primera vez en su vida, el depredador se dio cuenta de que estaba frente a una evolución que no podía controlar. «Mateo, Daniel, son solo niños», balbuceó Harrison. «No», intervino Adrián, colocándose detrás de Mateo y poniendo una mano en su hombro. «Ellos son los dueños de tu pasado, de tu presente y del futuro que acabas de perder». La fase 3 se cerraba con una revelación devastadora. La destrucción física de la fortaleza era el último acto desesperado de un hombre que ya estaba muerto corporativamente. Ahora, el camino estaba despejado para el rescate final de Daniel y la confrontación cara a cara con el hombre que inició toda esta tragedia con un simple «estás despedida».
El silencio que siguió a la desaparición de la imagen de Harrison en las pantallas era más pesado que el estruendo de la explosión que acababa de sacudir los cimientos del búnker. Adrian Vance permaneció inmóvil, con la mano aún sobre el hombro de Mateo, sintiendo la vibración del equipo de soporte vital de Elena, que ahora emitía un pitido constante y saludable. El misterio de la demisión, que comenzó como un acto de frialdad corporativa, se había transformado en un campo de batalla donde los activos ya no eran acciones, sino vidas humanas. Señor Vance, el equipo de asalto de asuntos internos ha tomado el control perimetral de la zona gris, informó la capitana Salazar, entrando en el búnker con un casco bajo el brazo y una expresión de respeto hacia el niño que había orquestado el hackeo más grande de la década. Daniel está a salvo. Está siendo trasladado bajo custodia médica a una ubicación que ni siquiera Harrison puede rastrear. Al escuchar el nombre de su hermano, Mateo soltó un suspiro que pareció liberar años de angustia acumulada en las calles. Se volvió hacia Adrián y por primera vez, sus ojos no buscaban una línea de código, sino una guía. ¿Qué sigue ahora, Adrián? Él intentó matarnos. ¿Intentó borrar a mi familia otra vez?, preguntó el pequeño con una voz que recuperaba su fragilidad infantil. El CEO se arrodilló para quedar a su altura, ignorando la mancha de sangre que empapaba su camisa de seda. Lo que sigue, Mateo, es la justicia que debí buscar hace 8 años. Ya no somos fugitivos, ahora somos los dueños de la narrativa. Adrián se levantó y se dirigió a la capitana. Quiero una línea directa con el fiscal general. Tengo los registros de los sobornos, las patentes robadas y las pruebas de los experimentos con Daniel. Harrison cree que quemar mi casa lo salva, pero lo que no sabe es que mi verdadera oficina ahora está en la mente de este niño. El misterio de la redención de Adrian Vance se completaba. Había pasado de ser un verdugo a ser el escudo de una estirpe que él mismo casi destruye. Mientras los paramédicos preparaban a Elena para su traslado final a una clínica de rehabilitación de alta seguridad, ella abrió los ojos por completo y estiró su mano hacia Adrián. Él la tomó con una reverencia silenciosa. «Lo siento, Elena, por todo», susurró el magnate. Ella no respondió con palabras, sino con una mirada que contenía un perdón doloroso y una esperanza cautelosa. El búnker, ese lugar de sombras y cables, empezaba a vaciarse, pero la atmósfera estaba cargada con la electricidad de un nuevo comienzo. Mateo subió a la ambulancia junto a su madre, pero antes de que cerraran las puertas, miró a Adrián una última vez. «Usted dijo que yo sería su sucesor, señor Vance. ¿Eso significa que tengo que aprender a usar esos trajes tan incómodos?» Adrián soltó una carcajada auténtica, la primera en años, que resonó en el pasillo de concreto. «Significa que vas a construir una empresa donde nadie tenga que empujar un carrito de basura para sobrevivir a una injusticia». La fase 3 terminaba con la victoria total sobre el sistema de Harrison, pero el misterio final aún aguardaba. La confrontación física con el mentor traidor en la fase 4 y la reconstrucción de una familia que la ambición intentó borrar. El CEO y el niño recolector habían ganado la guerra digital. Ahora les quedaba reclamar el trono de un imperio que necesitaba ser purificado con fuego y verdad. El sol de la mañana se filtraba a través de los ventanales de la suite presidencial del hospital de máxima seguridad, pero para Adrian Vance, la luz solo servía para iluminar las cicatrices de una guerra que aún no terminaba. Elena estaba despierta, sentada en la cama, con una fragilidad que contrastaba con la fuerza de su mirada. A su lado, Mateo sostenía una tableta, monitoreando en tiempo real el traslado de su hermano Daniel desde la zona gris. El misterio de la familia Sandoval estaba a punto de cerrarse, pero el aire seguía cargado de una tensión eléctrica. Harrison, aunque acorralado legalmente, seguía libre en su ático fortificado, moviendo sus últimos peones como un gran maestro de ajedrez
que se niega a aceptar el jaque mate. «Adrián, tienes que ir», susurró Elena, rompiendo el silencio. «Él no se entregará a la policía. Él solo se entregará ante el hombre que él mismo creó». Adrián asintió, ajustándose el nudo de una corbata que se sentía como una soga. Ya no era el traje de un magnate arrogante, era el uniforme de un hombre que iba a enterrar a su mentor. Mateo levantó la vista y le entregó un pequeño dispositivo USB, una réplica exacta del que Elena llevaba al cuello en el callejón. «Esto tiene el virus final, Adrián. Si él intenta activar el protocolo de autodestrucción de los servidores centrales de la empresa, esto congelará su sistema y enviará su confesión grabada a todos los medios del país simultáneamente. Es el error de la estagiaria, pero esta vez el error es suyo». El CEO tomó el dispositivo con una reverencia silenciosa y salió de la habitación, escoltado por Roberto y un equipo de élite que ya no respondía a la junta directiva, sino a la conciencia de Vance. El trayecto hacia la Torre Harrison fue un desfile de sirenas y helicópteros. La ciudad entera observaba cómo el imperio tecnológico más grande del país se tambaleaba. Al llegar al vestíbulo de mármol negro, Adrián no encontró resistencia. Los empleados, antes sumisos, se apartaban con miedo y respeto, reconociendo en él a un hombre que había regresado de entre los muertos morales. Subió al ascensor privado, el mismo donde Harrison le enseñó que la empatía es el cáncer de la eficiencia. Al llegar al piso 99, las puertas se abrieron para revelar una oficina sumergida en la penumbra, donde el viejo mentor fumaba un cigarro frente al ventanal, observando las ruinas humeantes de la fortaleza a lo lejos. «Llegas tarde para el funeral, Adrián», dijo Harrison sin darse la vuelta. «Esperaba que fueras más rápido. El chico te ha ablandado los reflejos». Adrián caminó hacia el centro de la sala, dejando que el eco de sus pasos marcara el ritmo de la confrontación final. «El chico no me ablandó, Harrison. Me recordó que un imperio construido sobre el robo y el dolor de una madre no es un imperio, es un mausoleo. He visto a Daniel. He visto lo que le hiciste a un niño de 8 años para ganar unos puntos de eficiencia en tus algoritmos». El anciano se dio la vuelta, y su rostro era una máscara de desprecio absoluto. «¿Eficiencia? Yo creé el futuro, Adrián. Daniel es el puente entre la biología y el silicio. Elena era solo un recipiente para ese genio, un activo que ya no servía. Tú, más que nadie, deberías entenderlo. Tú fuiste quien firmó su salida sin mirar atrás». El misterio de la dimisión de Elena se reveló entonces en su forma más pura y cruel. Harrison no la despidió por un error, la despidió porque necesitaba que ella desapareciera del mapa para poder experimentar con su hijo sin testigos. La furia de Adrián hirvió bajo su piel, pero se mantuvo gélido. Sacó el USB de Mateo y lo puso sobre la mesa de cristal. «Se acabó, Harrison. El mundo sabe quién eres. Tu fortuna está congelada y tus aliados están vendiéndote a la fiscalía por una reducción de condena. Solo queda una cosa por decidir: si vas a salir de aquí esposado o si vas a intentar tu último truco». Harrison soltó una carcajada seca y se acercó a una terminal táctil oculta en su escritorio. «¿Tú crees que este niño, este pequeño recolector de basura, es tu sucesor? Pero él es solo el principio de mi legado. Si yo caigo, Vance Corp cae conmigo. He activado la purga total de datos. En 60 segundos, esta empresa será solo un cascarón vacío de deudas». El cronómetro empezó a correr en las pantallas de la oficina, pero Adrián no se inmutó. Confiaba en el genio de Mateo, el niño que aprendió a programar entre cartones y lluvia, más de lo que Harrison confiaba en sus supercomputadoras. El misterio final de quién heredaría el poder no se decidiría con acciones, sino con la voluntad de un niño que se negaba a ser una víctima más del sistema. El segundero digital en las paredes de la oficina de Harrison latía como una bomba de tiempo tecnológica.
45, 44, 43. El anciano magnate sonreía con una satisfacción maníaca, convencido de que su opción Sansón destruiría a todos los que osaron desafiarlo. Míralo, Adrián. Todo lo que construimos, todas las patentes, la red de satélites, el software de los bancos, todo se convertirá en estática en cuestión de segundos, alardeó Harrison, extendiendo sus manos como si estuviera abrazando el apocalipsis. Preferiría ver arder el mundo antes que entregártelo a ti y a esa estagiaria de pacotilla. Adrián permaneció inmóvil, con la mirada fija en el USB que Mateo le había entregado. Sabía que en algún lugar, en una habitación de hospital, un niño de 10 años, con una silla de ruedas y un corazón de guerrero, estaba librando la batalla final en el ciberespacio. De repente, el cronómetro se detuvo en el número 13. Las pantallas parpadearon violentamente y el color rojo de la purga fue reemplazado por un azul profundo y sereno. Una imagen empezó a formarse en el monitor principal. No era código, sino un dibujo infantil de un niño empujando un carrito lleno de estrellas hacia un sol brillante. Debajo del dibujo, una frase en español apareció en letras doradas. La verdadera inteligencia es el amor, no el control. Harrison golpeó el escritorio con el puño, desesperado. ¿Qué es esto? Anula el protocolo, borra ese dibujo, gritaba mientras sus dedos temblorosos intentaban recuperar el acceso, pero el teclado estaba bloqueado. Una voz infantil, distorsionada por los altavoces de la oficina, resonó en la sala. Era Mateo. Señor Harrison, usted intentó convertir a mi hermano en una máquina, pero olvidó que las máquinas tienen límites, y el corazón de mi hermano no los tiene. He usado la conexión de Daniel para sobreescribir su virus. Ya no tiene el control. Nunca lo tuvo. La humillación de Harrison fue total. El hombre que jugaba a ser Dios acababa de ser derrotado por los 2 niños que intentó destruir. Adrián se acercó al escritorio y tomó el teléfono privado de Harrison. Capitana Salazar, puede subir. El señor Harrison está listo para su jubilación forzada. La policía entró segundos después, rompiendo la atmósfera de opulencia oscura de la oficina. Al ver las esposas cerrarse sobre las muñecas de su mentor, Adrián sintió que una cadena invisible que lo ataba al pasado finalmente se rompía. Harrison, antes de ser retirado de la sala, se detuvo frente a Adrián y le escupió al suelo. Disfruta de tus cenizas, Adrián. Has entregado las llaves del reino a un niño que no sabe lo que es el poder. Adrián lo miró con una lástima que dolió más que cualquier insulto. Él sabe lo que es el valor, Harrison. Y eso es algo que tú nunca pudiste comprar. Con el villano fuera de escena, Adrián se quedó solo en la inmensa oficina. Se sentó en la silla de su antiguo maestro y miró por el ventanal hacia la ciudad que ahora le pertenecía legalmente. Pero no sentía el triunfo de un conquistador, sino la paz de un hombre que finalmente ha regresado a casa. Tomó su teléfono y llamó al hospital. Mateo, Daniel, preparen a su madre. El auto llegará por ustedes en 1 hora. No vamos a la fortaleza. Vamos a nuestra nueva oficina. El misterio de la dimisión se había resuelto, la familia se había reunido y el CEO había encontrado su propósito. Pero el último acto de esta historia no se escribiría en una sala de juntas, sino en el reencuentro de 2 hermanos que el destino y un hombre de traje intentaron separar para siempre. La fase 4 avanzaba hacia su clímax emocional. El nacimiento de una nueva Vance Corp, dirigida por un hombre redimido y un heredero que nunca olvidaría el sonido de un carrito de basura bajo la lluvia. La entrada principal de la torre Vance Corp nunca había visto un despliegue similar. No eran limusinas blindadas ni escoltas militares lo que atraía la mirada de los curiosos, sino una furgoneta médica de alta gama que se detuvo frente a la alfombra roja.
Adrián Vance esperaba en la escalinata, ya no como el verdugo frío de las juntas de accionistas, sino como el guardián de un nuevo amanecer. Cuando las puertas se abrieron, el silencio se apoderó de la avenida. Mateo bajó primero, impulsando su silla de ruedas con una dignidad que hacía que su pequeña figura pareciera un gigante de acero. Detrás de él, los paramédicos bajaron una segunda silla donde un niño pálido, Daniel, parpadeaba ante la luz del sol por primera vez en 8 años. El encuentro entre los dos hermanos, bajo la sombra del edificio que casi los devora, fue el momento que selló el misterio de la redención. Daniel, con movimientos lentos y temblorosos, estiró su mano hacia Mateo, y cuando sus dedos se entrelazaron, Adrián sintió que el alma de la empresa finalmente recuperaba su latido. Elena bajó del vehículo asistida por Lucía, la enfermera que ahora era parte integral de su círculo de confianza. Ella miró hacia la cima del rascacielos y luego a Adrián. «Parece que finalmente lograste limpiar el cristal, Adrián», dijo ella con una sonrisa triste pero llena de perdón. El CEO no respondió con palabras, simplemente les hizo una seña para que entraran. En el gran auditorio de la empresa, los empleados y la prensa esperaban una declaración de guerra corporativa, pero lo que recibieron fue una lección de humanidad. Adrián subió al estrado, pero no se colocó en el centro. Dejó que Mateo y Daniel ocuparan el lugar principal. «Durante años les dije que el éxito se medía en márgenes de beneficio», comenzó Adrián, y su voz resonó en todo el edificio a través de los altavoces. «Pero hoy estoy aquí para admitir que el mayor error de esta empresa no fue una pérdida financiera, sino la pérdida de nuestra propia brújula moral. Esta estagiaria que ven aquí, Elena Sandoval, fue despedida para ocultar la genialidad que hoy regresa a nosotros en la forma de sus hijos». La multitud quedó en shock cuando Mateo tomó el micrófono. El niño no leyó un discurso preparado por un departamento de relaciones públicas. Habló desde la memoria del asfalto mojado y el hambre. «Mi hermano y yo no somos computadoras», dijo Mateo, mirando fijamente a las cámaras. «Somos el recordatorio de que cada nombre en una nómina es una historia que merece respeto. Desde hoy, Vance Corp no buscará dominar el mundo, sino sanarlo. Mi primer acto como sucesor designado es anunciar que el 50% de nuestras utilidades se destinarán a la creación de centros de investigación para niños con discapacidades dirigidos por mi madre». El misterio de la demisión se transformaba así en una revolución social. Adrián observaba desde atrás, dándose cuenta de que su verdadera herencia no era el dinero que dejaría, sino el hombre en el que Mateo se estaba convirtiendo. La empresa que una vez fue el símbolo de la frialdad corporativa se convertía en el faro de una nueva ética, pero mientras el público aplaudía, Adrián notó una sombra en el fondo del auditorio. Julián, el vicepresidente que traicionó a Elena, intentaba escabullirse hacia la salida. Adrián no necesitó llamar a seguridad. Mateo ya lo había previsto. Con un movimiento rápido en su tableta, el niño bloqueó las puertas inteligentes del edificio. «Señor Julián, el pasado siempre te alcanza», dijo el pequeño por el sistema de sonido. El misterio se cerraba con justicia. Los cómplices de Harrison caían uno a uno, no por la fuerza bruta, sino por la tecnología que ellos mismos intentaron corromper. La fase 4 se acercaba a su final, dejando claro que el verdadero poder no reside en quien tiene más acciones, sino en quien tiene la capacidad de transformar el dolor en progreso. Un año después de aquella noche lluviosa en la que un carrito de basura se cruzó en el camino de un Maybach negro, la ciudad lucía diferente. El ático de la Torre Vance, ahora rebautizada como Sandoval Vance Global, no olía a cigarros caros ni a miedo, sino a café fresco y al sonido de risas infantiles. Daniel, gracias a un tratamiento revolucionario financiado por la propia empresa,
Ya no necesitaba cables para conectarse con el mundo. Sus manos, antes esclavas de los algoritmos de Harrison, ahora pintaban cuadros llenos de color que decoraban las paredes de la oficina. Mateo, con un traje hecho a medida pero sin perder la chispa desafiante en sus ojos, se sentaba al lado de Adrián en la gran mesa de juntas. El misterio de la demisión de Elena era ahora un caso de estudio en todas las universidades de negocios del mundo. El ejemplo de cómo la ética puede salvar a un imperio del colapso. Elena, recuperada y con el cargo de directora de innovación ética, entró en la sala con un archivo en la mano. «Adrián, tenemos un nuevo problema», dijo ella con una sonrisa juguetona. «¿Otro intento de compra hostil?», preguntó Adrián, levantando una ceja. «No», respondió ella señalando por el ventanal hacia la calle. «Hay un grupo de estagiarios pidiendo una reunión porque dicen que han encontrado una forma de limpiar los océanos usando nuestra tecnología de microprocesadores y no quieren hablar con nadie que no sea el sucesor». Mateo se levantó de su silla con una elegancia innata y miró a Adrián. «¿Me das permiso, socio?», preguntó el niño con un guiño. Adrián Vance, el hombre que una vez pensó que lo sabía todo, simplemente asintió con orgullo. «Ve a escucharlos, Mateo. Recuerda que la próxima gran idea puede estar escondida en el lugar más inesperado de la calle». Mientras el niño salía de la oficina para enfrentarse a su futuro, Adrián se quedó mirando el horizonte. Había perdido su fortaleza, su mentor y su vieja identidad, pero a cambio había ganado una familia y una razón para despertar cada mañana. El misterio final se había resuelto. La verdadera riqueza no es lo que acumulas, sino lo que restauras. La historia de aquel CEO que vio a un niño cadeirante bajo la lluvia terminaba no con un balance de cuentas, sino con la imagen de dos hermanos jugando en un jardín de cristal, protegidos por el hombre que aprendió que nunca es tarde para corregir un antiguo error. El video del canal Confesiones de la Vida Real terminaba con un fundido a negro y una frase final que resonaría en el corazón de millones de espectadores. «A veces, para ver el cielo, primero tienes que mirar hacia el suelo». Y así, el guión llegaba a su fin, dejando una estela de esperanza y justicia en un mundo que siempre necesita recordar que detrás de cada tragedia hay una oportunidad de redención. Aquel CEO que una vez pensó que las personas eran solo piezas desechables en un tablero de ajedrez, hoy camina por los mismos callejones donde encontró a Mateo. No lo hace por caridad, sino por respeto, porque aprendió que la genialidad no siempre viste de seda, a veces viste de cartón mojado y se desplaza en una silla de ruedas oxidada. La historia de Adrián, Elena y los hermanos Sandoval nos enseña que el poder sin propósito es solo una jaula de oro, y que la verdadera redención no consiste en pedir perdón, sino en construir un futuro donde el error de una tarde no signifique la ruina de una vida entera. Hoy, Harrison cumple su condena en una celda que es, irónicamente, mucho más pequeña que la oficina desde donde intentó jugar a ser Dios. Y mientras el mundo sigue girando, impulsado por los algoritmos de dos niños que el sistema intentó borrar, nos queda una pregunta para ti, que nos escuchas desde tu ciudad. ¿Alguna vez has juzgado a alguien sin conocer la batalla que estaba librando? O quizás, como Adrián, has cometido un error en el pasado que desearías poder borrar hoy mismo. Déjanos tu confesión en los comentarios. Leemos cada una de sus historias porque, al final del día, todos somos protagonistas de nuestro propio drama. Si esta historia te conmovió y te mantuvo en suspenso hasta el último segundo, no olvides darle un me gusta, suscribirte a Confesiones de la Vida Real y activar la campana de notificaciones. Historias como esta ocurren todos los días a la vuelta de la esquina y nosotros estamos aquí para contarlas. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video, donde la realidad siempre supera a la ficción.